Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco celebró la misa en el centenario del nacimiento de Juan Pablo II y dijo, fue un hombre cercano a la gente. El Papa Francisco ha regresado a la Basílica de San Pedro para esta sencilla ceremonia por los 100 años de Juan Pablo II. Antes de comenzar, el Papa ha besado el altar donde están los restos de Karol Wojtyła, el Papa que le nombró obispo y cardenal. Luego, en su homilía, ha destacado 3 características del modo de gobernar la Iglesia de Juan Pablo II: la oración, la cercanía a las personas y el amor a la justicia. Non era un uomo distaccato dal popolo, anzi andava a trovare il popolo e girò il mondo intero trovando il suo popolo, cercando il suo popolo, facendosi vicino. E la vicinanza è uno dei tratti di Dio con il suo popolo, vicino ai grandi e ai piccoli, ai vicini e ai lontani, sempre vicino, si faceva vicino. El Papa tenía previsto celebrar una misa multitudinaria, pero la pandemia le obligó a suspenderla. En su lugar celebró esta misa en la que participó el cardenal polaco Konrad Krajewski y Angelo Guge, el asistente personal del Papa polaco que lo acompañó durante todo el pontificado. En la misa cantó un coro de religiosas, se escuchó el himno de las Jornadas Mundiales de la Juventud lanzadas por Juan Pablo II. You are my life, aleluya. Y también la versión polaca de La Barca. Juan Pablo II dijo que era la canción que sentía en su corazón cuando en la Capilla Sixtina fue elegido Papa. El Papa Francisco habla sobre la pandemia y nos dice, cumplamos las medidas de prudencia para cuidar la salud. Tras rezar el Regina Coeli, el Papa recordó que esta semana se retoman las misas en Italia. Desde el 8 de marzo los católicos no podían participar en las ceremonias a causa de la pandemia. Francisco ha pedido prudencia. Ma per favore andiamo avanti con le norme, le prescrizioni che ci danno, per custodire così la salute di ognuno e del popolo. El Papa también envió un mensaje a los niños que habrían hecho estos días su primera comunión y que no han podido a causa de la pandemia. Vi invito a vivere questo tempo di attesa come opportunità per prepararvi meglio, pregando, leggendo il libro del Catechismo, per approfondire la conoscenza di Gesù, crescendo nella bontà e nel servizio agli altri. En su breve meditación reflexionó sobre el nuevo mandamiento del amor recíproco dado por Jesús. Non ha detto amate me come io ho amato voi, ma amatevi a vicenda come io vi ho amato. Egli ci ama senza chiederci il contraccambio. È un amore gratuito quello di Gesù, mai ci chiede il contraccambio. E vuole che questo suo amore gratuito diventi la forma concreta della vita tra di noi. Questa è la sua volontà. Y como hace todas estas semanas, tras la oración salió a la ventana para bendecir a la ciudad. Aunque la plaza estaba vacía, algunos peregrinos se acercaron hasta las barreras de seguridad. La Basílica de San Pedro abre sus puertas nuevamente con nuevas medidas de seguridad para los peregrinos. San Pedro ha reabierto al público tras más de 2 meses cerrada. Carteles en el exterior indican las medidas que se deben seguir para entrar: mascarillas, distancia de 1 metro y desinfectante para las manos. Los peregrinos deben seguir la fila y detenerse en las marcas amarillas o en los círculos rojos que indican las distancias de prudencia. Voluntarios de la Orden de Malta miden la fiebre para asegurarse de que no entre ningún posible enfermo.
Una vez dentro, las capillas laterales acogían a los visitantes tras más de 2 meses vacías. Quizá la más visitada era la que custodia la tumba de Juan Pablo II, pues la reapertura coincidió con el centenario de su nacimiento. En la capilla dedicada a la Cátedra de San Pedro, un coro acompañaba el rezo del rosario del cardenal Angelo Comastri, que es arcipreste de esta basílica. Y mientras los primeros peregrinos admiraban las esculturas y la belleza de este lugar, en el exterior barreras de madera impedían circular por la plaza. La plaza de San Pedro se cerró improvisamente el 10 de marzo. Ahora poco a poco intenta también volver a la normalidad con todas las precauciones. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 15 siempre de San Juan, tenemos esa promesa de Jesucristo que se repite constantemente. Nos dice que nos enviará el Espíritu Santo para que a través de Él nosotros entendamos esa revelación suya de Jesucristo y podamos ser testimonios vivos de esta verdad. Jesucristo nos dice que tengamos ánimo, que no perdamos la paz, que nos fortalezca la fuerza de su gracia para poder nosotros ser testigos fieles de su mensaje. Y esto, mis queridos hermanos, no es fácil, ni incluso estando dentro de la iglesia. Muchas veces hay personas, líderes, que no se atreven a decir algo que está mal a sus superiores. Hay sacerdotes que no se atreven a decir cosas que están mal a sus obispos. Hay obispos que no se atreven a decir cosas que están mal a sus compañeros obispos, etc. El Espíritu Santo nos invita a nosotros a no tener miedo. Aún que por eso que nosotros vamos a decir que sabemos que va de acuerdo al Evangelio, porque es en beneficio del bien común, sabemos las consecuencias que nos traerá ser testigos de esa verdad. Lo vemos en los mártires. Monseñor Romero es una prueba fiel de ello. A pesar de que sabía de que se iba a meter en problemas con sus mismos compañeros obispos, que se iba a meter en problemas con las fuerzas del poder económico, militar, político, social, etc. Sin embargo, él fue un testigo fiel. Pero nosotros, en la misma casa donde nos encontramos, también podemos ser este testigo fiel. Decir las cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, aunque eso ofenda a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos. Ser testigo de la verdad significa ser testigo del amor y del servicio, especialmente a los más necesitados, los vulnerables. Que el Señor nos dé la gracia de su Espíritu Santo para poder nosotros vivir en la verdad, permanecer fiel a ella y ser testigos suyos. Que así sea. Yo quisiera ver a todos unidos, las posibilidades de un día mejor. Enseña tu amor y mira hacia el futuro. Vamos a realizar un día mejor, un día mejor. Cuando era menor, soñé de volar. Soy mayor, aún quiero tratar. Yo quisiera ver un mundo unido, las posibilidades de un día mejor. Enseña tu amor y mire hacia el futuro. Vamos a realizar un día mejor. Yo quisiera ver a todos unidos, las posibilidades de un día mejor. Enseña tu amor y mira hacia el futuro. Vamos a realizar un día mejor. Cada día puedo
ABBA de película. Disfruta con toda la familia de la variedad de películas que ABBA Televisión trae hasta la comodidad de tu hogar. ABBA de película es un momento en el cual nos sumergimos en la vida de una santa o santo. Las tradiciones de un pueblo, las situaciones que muchos han pasado en algún momento de la historia, así como también la respuesta que muchos han dado al llamado que Dios les ha hecho en sus vidas. Sintonízanos todos los días aquí en ABBA Televisión. Guías turísticos de Roma lanzan una web original para promover el turismo en línea. La llegada del coronavirus a Italia supuso un duro golpe para el turismo y para quienes dependen de él, como los guías. Es el caso de Liz Leff, experta en historia del arte. Ya solo en la ciudad eterna hay 3.000 guías turísticos. El turismo supone el 13% del Producto Interior Bruto del país. Esta es la situación. Un amplio grupo de personas capacitadas para este trabajo, esperando en casa con los brazos cruzados. Si nosotros sentimos lástima por no poder admirar el arte y la belleza de Italia, imaginamos que la gente que está en casa está pasando por lo mismo. Por eso Elizabeth Leff y otros guías de la ciudad eterna decidieron ofrecer turismo a través de una serie de cursos online, el Masters Gallery Rome. La idea era ver si podíamos sacar adelante un proyecto y ofrecer nuestra pasión y todo lo bueno que tenemos dentro en algo constructivo. El plan funcionó. Ahora los cursos se ofrecen en Internet. Ahí se pueden contemplar y comprender los cuadros de Caravaggio, los restos de Ostia Antica, el antiguo puerto del Imperio Romano o las obras de arte de Rafael. Pero además de los proyectos clásicos, también hay una sección más original. Ahora estoy trabajando en Rafael, pero cuando termine me dedicaré a un proyecto enfocado en uno de mis temas favoritos. Se trata de la historia de las mujeres artistas de la ciudad eterna. No hay nada que me pueda fascinar más, aunque nadie quiso hacer un tour turístico para esto. Estoy deseando publicar Damas virtuosas del lienzo, para hablar de las pintoras profesionales que vivieron en Roma. Los museos abrirán sus puertas en Italia a partir del 18 de mayo, pero Elizabeth Leff dice que eso no supondrá una mejoría para su sector. De hecho, se está estudiando si usar audioguías para evitar contagios. Además, aunque abran los museos, las fronteras permanecerán cerradas. El ministro de Cultura de Italia promoverá el turismo interno, pero ese no nos favorece a nosotros, que tratamos con el turista no italiano. Se tardará mucho tiempo en restablecer el negocio para nosotros. De hecho, el tráfico aéreo es prácticamente inexistente. Por eso el Masters Gallery Rome es una buena herramienta para conocer el corazón y la historia de la capital de Italia. Se trata de una alternativa al turismo que espera alimentar las ganas de visitar Italia en cuanto sea posible. Los Legionarios de Cristo lanzan un tour virtual para combatir la soledad. Cuatro ciudades y 3 continentes. Los Legionarios de Cristo ofrecieron este regalo, música. Lo hicieron a través de conciertos virtuales llamados World Tour. Duran 1 hora y se hicieron en México, Estados Unidos e Italia. Quieren inspirar esperanza para este periodo peculiar en el que el tiempo de Pascua y la pandemia han coincidido. Pensamos, ¿por qué no hacemos un concierto en directo a través de Internet, que es una tendencia ahora? Mucha gente lo está haciendo, los músicos famosos lo hacen. Por eso decidimos subirnos a ese tren y tocar canciones conocidas. Después introdujimos algunas canciones religiosas y otras compuestas por nosotros. Y nosotros también queríamos hacer nuestra parte con todo el talento que hay en casa. Ha gustado a las personas, ha roto algunos esquemas y pues esperemos que también les haya ayudado a compartir el mensaje de la esperanza. Esta iniciativa ha conseguido incluso llegar a rincones del mundo donde ni siquiera hay internet. El padre John Luke Bagel estaba hablando con su mamá, que vive en Canadá y no tiene internet en su casa ni tiene televisión. Y tiene pues alrededor de 70 y pico años, ¿no? Y un amigo
de esta persona se enteró de que íbamos a hacer el concierto live, le llamó por teléfono, puso el teléfono cerca del ordenador para que esta señora pudiera escucharlo por teléfono y dijo que le encantó. Los conciertos pretenden ser una mezcla de buena música, baile, pero también llevar a la reflexión. Es un modo de acercar al sacerdote a personas que difícilmente pondrán sus pies en una iglesia. Seguir creando este diálogo con los jóvenes a través de la música, ayudarles también en su discernimiento, que vean que somos jóvenes normales, que Dios no quita nada, que lo da todo, y que también podemos, con las cosas del mundo, tomarlas para sacar un mensaje y llevarnos a Dios. Pareció infundir mucha alegría. Hubo muchos hashtag aleluya y alabado sea el Señor. Fue muy interesante porque atrajo a gente de todo el mundo. Podías ver comentarios en inglés, español, italiano, alemán, griego, todo. Hizo que este vasto mundo se hiciera pequeño por un instante. El éxito del World Tour les está animando a invertir más en este proyecto para hacerlo crecer. Y si un día podemos hacer un World Tour de verdad y por ahí, pues también, ¿no? Lo que Dios quiera. Sueñan con pasar del online a la realidad, aunque sin perder su objetivo, transmitir alegría. Ahora nos vamos hasta Lima, Perú, con el padre Manuel Rodríguez de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con el siguiente reportaje. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 Televisión del Perú, el padre Manuel Rodríguez desde Lima. Hoy hay una alegría para los niños. Por primera vez después de 2 meses pueden salir media hora acompañados de sus padres o de alguna persona adulta. Niños hasta 14 años. Media horita para poder salir al parque, a las calles, a respirar un poco de aire puro, a recordar sus juegos. Es un proceso que se está iniciando para que poco a poco pues, vayamos entrando en la sociedad normal. Todavía cuesta mucho. Aquí en Perú hay muchísimos contagiados, han crecido, también fallecidos, han fallecido 2.646 personas, es decir, que aumentan pues, los fallecidos. Y así estamos luchando de muchas maneras contra esta pandemia tan terrible, tan triste, tan dura para todos nosotros. El gobierno sigue haciendo muchos esfuerzos en la zona amazónica de Loreto y Iquitos, la ciudad muy contagiada, donde han muerto ya bastantes médicos y muchas personas. Están ahora centrándose en llevar allí pues, equipos de protección, medicinas, también personal médico. Allí ha estado el presidente del Consejo de Ministros, con muchas personas tratando de ayudar lo más que se puede. Por otra parte, allí la Iglesia ha trabajado y sigue trabajando de una manera muy eficaz. En la Iglesia allí, el Vicariato Apostólico, ha construido pues, una planta de oxígeno, que allí es muy, muy necesario. Y lo ha hecho a base de una campaña fuerte que ha hecho, donde ha conseguido 1.600.000 soles, ha gastado 1.200.000 en la planta de oxígeno y también implementos de protección, medicinas y demás. Y no se queda ahí. La Iglesia allí quiere ahora construir a una planta más. Qué bueno que la Iglesia Católica esté como siempre, en vanguardia para ayudar a los más necesitados. Por otra parte, hay otra zona amazónica, Ucayali, donde está creciendo mucho también los contagiados y los fallecidos. Hay una zona amazónica donde hay mucho menos, zona que se llama Madre de Dios, Puerto Maldonado. Ahí estuvo el Papa Francisco cuando vino al Perú, y allí son muy poquitos los contagiados. Es una buena noticia también, una alegría para todos nosotros. Y
se está implementando ahora el viajar en bicicleta, porque es mucho más sano y menos contagioso y más preservado de cualquier mal. Así que nos alegramos que vayamos metiendo nuevos métodos de viajar en la medida que se puede. Reportó para la cadena de televisión ABA y JN19 el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano desde el Perú. Amén. ¿Sabe usted que científicos creyentes han salvado millones de vidas gracias a sus descubrimientos a través de los tiempos? El británico Edward Jenner vivió entre los siglos XVIII y XIX y es considerado el padre de la inmunología. A él se atribuye el descubrimiento de la vacuna contra una de las peores enfermedades del momento, la viruela. Era un hombre de profundas convicciones religiosas, al igual que Louis Pasteur, quien vivió en el siglo XIX. A él se le atribuye la vacuna contra la rabia y frases como «un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia devuelve a él». A pesar de vivir en épocas marcadas por el iluminismo y la contraposición ciencia-fe, no renegaron de sus convicciones religiosas. Es más, era un apartado importante en sus vidas y su aportación a la ciencia contribuyó a salvar millones de vidas. En el siglo XX, otros investigadores creyentes hicieron importantes aportaciones a la ciencia. Uno de ellos fue Jérôme Lejeune, descubridor del síndrome de Down, que está en proceso de beatificación. Mi marido era muy católico pero discreto, no hacía grandes alardes de su fe. Rezaba pero no era un hombre que le gustara mostrarse hacia el público. Otro fue el sacerdote belga Georges Lemaitre, descubridor del Big Bang o la teoría de expansión del universo. Gabriela Gambino nos presenta un reportaje especial sobre el magisterio de Juan Pablo II y dice que es un himno a la vida. El magisterio de San Juan Pablo II, con la carta a los niños, la carta a las mujeres, sus inolvidables catequesis sobre el amor humano, sobre el matrimonio, sobre el papel insustituible de los padres y las madres, ha sido un himno a la vida, a la maternidad de cada mujer, a la tarea generativa de las familias y de cada persona humana que dice sí a la propia vocación. Y es esta vocación a la que también hoy tenemos que recurrir para hacer felices a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Las primeras líneas de Familiares Consorcio las dirigió precisamente a ellos, a los jóvenes que están para emprender su camino, para realizar un proyecto de familia, para ayudarles a descubrir la belleza y la grandeza de la vocación del amor. Con pasión, dedicó amplios capítulos de su magisterio para mostrar al mundo la belleza y la centralidad de la familia. En 1993 tuvo la extraordinaria intuición de instituir los Encuentros Mundiales de las Familias, que desde el año 1994 y cada 3 años tienen lugar en un país diferente, para alimentar con un encuentro eclesial y pastoral el corazón pulsante de las familias en la Iglesia. Karol Wojtyła, en aquella exquisita obra teatral, El taller del orfebre, explicaba que las alianzas son expresión de la fidelidad a la propia vocación, a pesar de todas las dificultades de la vida, no porque lo decidan así los esposos, sino porque son forjados por el orfebre, por Dios. Él es el autor de la gracia, que sostiene. Él es el primero en ser fiel al amor, que une a los esposos y a las familias. Es este el poder del sacramento que aún hoy tenemos que volver a proponer. En la antigüedad, el sacramentum era el sello militar impreso con fuego en el brazo del soldado, que pertenecía al ejército, que jamás habría podido abandonar. De modo análogo, la familia cristiana lleva en sí el signo de Dios. Es necesario que las familias de nuestro tiempo vuelvan a remontarse más alto. Que este aniversario sea la ocasión para encender en los corazones de todos nosotros y especialmente de nuestros pastores el amor por las familias, trabajando por ellas, cuidándolas y apoyándolas como el Señor lo hace por su pueblo.
Hoy en la iglesia celebramos el día de San Juan I. Conozcamos su historia. El pueblo lo despidió acongojado porque la misión que emprendía el Papa Juan I lo alejaba de la ciudad eterna por mucho tiempo. Y los romanos temían que en su ausencia el emperador Teodorico, un arriano profeso, cumpliera la amenaza de promover una persecución contra los católicos en el evento de que el pontífice fallara en su mediación. Precisamente a causa de ese chantaje, en el año 525, el Santo Padre tuvo que encabezar la embajada que debía interceder ante el emperador Justino de Bizancio para que le aflojara un poquito las tuercas a los arrianos, a quienes el monarca expulsó de los cargos públicos, les prohibió ejercer su culto y les exigió que las iglesias que manejaban les fueran devueltas a la jerarquía eclesiástica católica. Al llegar el Papa Juan I, el pueblo de Bizancio se volcó a las calles, los nobles los recibieron reverentemente, el clero ortodoxo le rindió obediencia y el mismo emperador Justino, a pesar de que había sido coronado oficialmente por el patriarca de Constantinopla, se postró a sus pies para ser ungido por el Santo Padre. A continuación, por solicitud del pontífice, el monarca abrió un poco la compuerta y accedió a que los arrianos, que era una herejía, retuvieran sus templos. En todo lo demás se mantuvo inflexible, incluida la prohibición de su culto. Y el Papa Juan I lo respaldó, porque al final de cuentas él, como Papa, no podía aceptar la herejía. Culminada su gestión, emprendió el regreso a Roma Juan I, que había nacido en el año 470, probablemente en Siena o Florencia. Llegó muy joven a Roma y se destacó por su preclara inteligencia, su aplicación al estudio, su piedad, su vida rigurosamente ascética y su capacidad retórica, además de una sentida devoción por los pobres y los enfermos, a quienes asistía y curaba amorosamente. Estas cualidades le sirvieron de escalera para ascender por las gradas del presbiterio, el obispado y el cardenalato hacia el pontificado, al que accedió tras la muerte del Papa Hormidas, a quien sucedió casi por aclamación el 13 de agosto del año 523. Una vez en el solio pontificio, haciendo gala de notable tino diplomático, combatió las herejías, pero con sutileza para no enfrentarse abiertamente con el emperador Teodorico, que defendía y practicaba el arrianismo con vehemencia. Durante su pontificado, ojo a este datico, luego de que el monje Dionisio el Exiguo estableciera el año del calendario romano en que nació Jesús, empezó a datarse la historia como antes de Cristo o después de Cristo. Él introdujo el canto gregoriano y le dio forma a la celebración de la Pascua tal como la observamos hoy. Pero su gestión se quedó a mitad de camino por culpa de la misión que le había encomendado el emperador romano Teodorico. A su regreso, el Papa Juan I, fue apresado y condenado a morir de hambre y de sed en una mazmorra en Rávena, por orden de Teodorico, a quien sus espías le informaron sobre el respaldo del Santo Padre a las decisiones tomadas por el emperador Justino contra los arrianos en Bizancio. Incomunicado y tras varias semanas de lenta agonía, el Papa San Juan I falleció el 18 de agosto del año 326 y por derecho propio, como mártir, subió a los altares en olor de santidad. Por eso hoy día de su festividad, pidámosle al Papa San Juan I que nos enseñe a no claudicar en la defensa de nuestras convicciones y principios. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Ya nos puede sintonizar en Roku TV, Amazon Fire, Canal 75 de Guatemala, y nuestra cadena hermana JN Televisión de Perú, y en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.